Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 23 de agosto del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martínez Esparza se encuentra en Colima en representación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Allá hay una reunión entre sindicatos. Hoy va a haber una conferencia. Inició ayer. Nos vamos a poner en contacto en el segundo bloque después del minuto 15 porque nos va a comentar lo que está ocurriendo allá en Colima. Hoy nos acompaña en la conducción el amigo bombero peregrino. Muy buenos días. Hola, y felicidades por el Día del Bombero. Gracias. Muy buenos días, auditorio. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y también a los bomberos del Distrito Federal y de toda la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Con las reformas estructurales que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, se anularon en México derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como DES, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, denunciaron el pasado sábado 16 de agosto del 2014 organizaciones no gubernamentales ante funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Durante la tercera consulta con expertos y la sociedad civil mexicana, que encabezó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Valeria Scorza, su directora de la organización PRODEX, dijo en un pronunciamiento conjunto con el Sindicato Mexicano de Electricistas que el derecho a la propiedad, al medio ambiente sano, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la libre asociación sindical y al trabajo digno han sido los más afectados con las reformas estructurales. No obstante la gravedad de los impactos sociales de este tipo de políticas, las diferentes administraciones en el gobierno federal les han dado continuidad profundizando el modelo económico de apertura a través de una serie de reformas estructurales sin considerar las repercusiones de las condiciones de vida y en los derechos humanos de las personas, sus familias y comunidades. En primer lugar, hablaré de la reforma laboral. El 1 de diciembre de 2012 entró en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo en un país donde el poder adquisitivo se ha desplomado en un 80% desde 1976. El desempleo rebasa el 20% de la población económicamente activa, el empleo informal es de 30% y existen 8 millones de jóvenes sin empleo y sin acceso a la educación. La reforma laboral ha hecho avanzar la precarización del trabajo. Los contratos temporales de capacitación y la expansión de la práctica del outsourcing o terciarización han anulado de facto el derecho a la estabilidad en el empleo, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la libertad de asociación sindical y a la contratación colectiva. En este contexto, las mujeres y los jóvenes se ven doblemente afectados por esta reforma. En segundo lugar, quiero mencionar la reforma educativa. Esta tiene como propósito garantizar la calidad y la equidad de la educación a través de la profesionalización y evaluación del personal docente. Sin embargo, muchos investigadores han señalado que más que una reforma educativa es una extensión de la reforma laboral. Los retos más importantes que identificamos son generar una base institucional y normativa sólida encargada de garantizar todos los derechos a la infancia mexicana y que promuevan la igualdad en el acceso a la educación en el país. Garantizar el derecho a la educación para todas las personas y específicamente a los pueblos indígenas y comunidades rurales más apartadas y atender el problema de la inasistencia y deserción escolar. Por último, probablemente la más preocupante en términos de modelos de desarrollo, haré referencia al paquete de reformas aprobadas el reciente 11 de agosto bajo la denominada reforma energética. A partir de la reforma se crean 9 leyes y se reformaron 12, abriendo la puerta al sector privado para la exploración de los recursos naturales.
Esto significa que las empresas privadas nacionales y extranjeras podrán explorar, extraer, refinar y comercializar hidrocarburos, incluyendo petróleo, gas, entre ellos el gas Shell, sin que exista un marco regulatorio adecuado para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas empresarial, la protección y mecanismos de reparación para las violaciones de los derechos humanos. Además, la reforma tendrá impactos en el entorno natural, incluyendo el suelo, el subsuelo, el agua, el aire, generando afectaciones que incidirán negativamente en el ejercicio de diversos derechos, como la tierra, territorio, el derecho del agua y saneamiento, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, entre otros. Otro de los derechos que está en juego con estas reformas es el de la propiedad. Asimismo, se puede prever que la figura de ocupación temporal obligada o uso superficial, término que se utiliza dentro de la ley, en tierras de propiedad social, puede implicar el desplazamiento forzado de comunidades agrarias o indígenas y de esta manera intensificar las violaciones a los derechos de estas poblaciones. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, dijo que el problema de la violación al derecho al trabajo digno provoca una transgresión en cascada de otros derechos para la población mexicana. Y lo más preocupante es que el presupuesto que se ha asignado desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha es de apenas 1%. Y aunque existen programas de apoyo a la formalización, capacitación y creación de empleos, eso no se ha traducido en un incremento real del trabajo formal y digno. Por el contrario, a partir del 2012, con el impulso de las reformas estructurales, ha habido en México una precarización del empleo. Sobre el derecho al trabajo nos preocupa el tema de la informalidad, porque de 2010 a 2013 la proporción de la población que labora en condiciones de informalidad en México ha venido representando entre el 60 y el 59% de la población ocupada. Esto nos preocupa ya que el trabajo informal implica restricciones para ejercer a su vez otros derechos. También nos preocupa el tema del desempleo, ya que en los últimos 14 años la tasa de desempleo anual se ha venido incrementando, lo que implica que el Estado ha implementado políticas públicas que consideramos que son poco efectivas para la generación de empleos suficientes. Consideramos que el Estado tiene todavía un gran rezago, tanto en la regularización de la situación de las personas que trabajan en el sector no estructurado, como en el tema de la generación de empleos formales y productivos. Se han generado programas como el Programa para la Formalización del Empleo, el Servicio Nacional de Empleo, Programa de Apoyo al Empleo, Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral y Servicios de Vinculación Laboral o el Programa de Empleo Temporal, pero esto no se ha traducido en un incremento sustantivo del empleo y mucho menos en su formalización. Los que sí tienen empleo, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes han visto? Vemos que a partir de la última reforma laboral de 2012, pues ha habido una precarización del empleo. Muy puntualmente en el tema de esta última legislación, a nosotros nos preocupa el tema de la minería en tiros verticales o pocitos, que es un tema que, aunque el Estado ha querido presentar esta reforma como una reforma de avanzada, pues sigue permitida. En la reforma de 2012 se habían incluido medidas de seguridad para los trabajadores de las minas, pero bueno, a pesar de que se había incluido un segundo párrafo en el artículo 343A, que establecía la prohibición de la extracción de carbón en estos tiros verticales o pocitos, el párrafo se eliminó cuando fue remitida la iniciativa a la Cámara de Senadores. Además del tema sindical, que bueno, en términos generales creemos que no ha tenido ningún avance o cambio, ¿no? ¿Se plantearon alguna línea de trabajo en la materia laboral? Nosotros formamos parte de una red de organizaciones que trabajan los temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y por eso en la consulta que tuvo lugar el 16, pues evidentemente uno de los temas que más recurrido fue el tema laboral. Cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues hay una característica en estos derechos que es la interdependencia.
como te pudiste dar cuenta, pues había mucha gente que llevaba problemáticas ambientales y de desplazamiento que tienen que ver al final de cuentas también con derechos laborales, porque todos estos derechos pues están interconectados. Si ves violado tu derecho al trabajo, seguramente también verás violado al poco tiempo tu derecho a la educación, a la alimentación y subsecuentemente. O sea, es una afectación en cascada o en cadena, ¿no? Es la característica de interdependencia de los derechos humanos en general, pero bueno, eso es algo que es como más claro en el tema de derechos económicos, sociales y culturales. Organizaciones civiles por el derecho a la tierra, mineras, ejidales, ambientales, entre otras, también presentaron el sábado 16 de agosto del 2014 sus denuncias durante la tercera consulta con expertos en derechos económicos, sociales y culturales, DEX, y la sociedad civil mexicana. La primera consulta fue en Argentina y la segunda en Colombia. En esa reunión, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, solicitó al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Emilio Álvarez y Casa, que desahogue todas las denuncias que se han presentado contra el gobierno mexicano, pues al parecer el mayor número de denuncias que ha recibido la CID es por violaciones a los derechos humanos en México. Entre ellas hay una denuncia por el cierre ilegal de Luz y Fuerza del centro y el despido de más de 44,000 trabajadores. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es ¿qué dice el artículo 123 constitucional sobre el salario mínimo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y saludamos a Andrea Luna, ella nos está apoyando en los teléfonos, contestando sus llamadas y también nos apoya transcribiendo algunas entrevistas de lo que aquí hacemos, las entrevistas que aquí hacemos para publicarlas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludamos a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar, al Popeye Joel Hernández, que nos está apoyando también aquí en Frecuencia Laboral. Hoy nos visitó Edgar García de las prepas del DF. También tenemos más invitadas de las prepas del DF. En unos minutos más vamos a entrevistarlas en el ring laboral. Por lo pronto nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Bueno, hoy les quiero enviar una calurosa felicitación a todos los bomberos de la República Mexicana porque ayer 22 de agosto fue el Día del Bombero. Y bueno, pues festejaron en diferentes estados, en diferentes municipios. Les hicieron una comida ahí que ya es tradicional, aunque en algunos lados todavía fueron a comer con sus botas rotas porque no tienen mucho equipo de protección por parte del gobierno. Aquí en el Distrito Federal, al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se le olvidó festejar a los bomberos. Festeja a los policías, festeja a todo mundo, pero se le olvidó festejar a los bomberos. ¿Quién sabe por qué? Y aparte de eso, pues hay poco que festejar porque hay más de 100 despedidos del año pasado en la administración de Miguel Ángel Mancera. No sé por qué está permitiendo que despidos injustificados en el cuerpo de bomberos. Están yendo los bomberos de más experiencia. Ahí hay un daño, ahí está muy difícil la situación ahorita en el cuerpo de bomberos del Distrito Federal. Y yo creo que por eso no les festejaron, porque pensaron que los despedidos iban a ir ahí a presentarse. Hay en la República Mexicana 26,000 bomberos en todo el país. No son suficientes, somos 120 millones de mexicanos y debe de haber por lo menos el triple para que puedan cumplir con la demanda de las emergencias. Ayer fue el 127 aniversario del Cuerpo de Bomberos aquí en la Ciudad de México. En 1887 se estableció ahí en los bajos de Hacienda, en el Palacio Nacional, el primer Cuerpo de Bomberos. Y eran maquinitas de vapor o que los mismos bomberos cargaban su equipo. El primer cuadro era muy pequeño y ahí andaban, ahí se inició hace 127 años. Actualmente en el Distrito Federal hay 1,700 bomberos, de ellos 162 son mujeres y 500 son de oficinas, talleres, almacén. Realmente 1,200 bomberos operativos son pocos porque están divididos en 3 turnos. Tocaría por turno 400 bomberos que están cubriendo la Ciudad de México. Entonces diariamente hay aproximadamente 300 bomberos en el DF porque de estos 400
unos están de vacaciones, otros incapacitados, otros con permisos, entonces son muy pocos bomberos para el Distrito Federal. Y aparte hay un problema con los jubilados. Cuando un bombero ya ha entregado 30 años de su vida, tiene derecho a que se jubile y a tener una pensión, pero están poniendo muchas trabas. No les quieren dar su pensión por jubilación. Nosotros no tenemos ni Seguro Social ni tampoco ISSSTE, tenemos la CAPREPOL, que es Caja de Previsión Social de la Policía. En esa estamos anexados y en esa cotizamos para nuestra jubilación. Y están siendo muy lentos para dar las pensiones. Un bombero jubilado se tiene que esperar entre 3 y 6 meses para que pueda recibir esta pensión. Pero aparte de eso, si alguien se atreve a levantar la voz o a decir que no está conforme con su jubilación, o inclusive a meter una denuncia, una demanda para que se incremente un poco su jubilación conforme a la ley, pues ya le niegan el derecho de lleno a la jubilación, como está pasando ahorita. Hay muchos bomberos que intentan estar jubilados y no les están dando. La gerente general de la caja es la licenciada Julieta González Méndez, y les mando un escrito a los que interponen una querella que dice así: me permito hacer de su conocimiento que el área jurídica de esta entidad informó que usted cuenta con un juicio laboral radicado en la Junta Local número 17, el cual se encuentra en el ofrecimiento de admisión de pruebas, situación por la cual esta caja se encuentra imposibilitada jurídicamente para emitir el dictamen correspondiente a la solicitud señalada en el párrafo anterior, por lo que la misma será cancelada. O sea, le están cancelando su derecho a la jubilación. Cabe señalar que una vez concluido el juicio indicado, deberá presentar el documento emitido por la autoridad competente en el que indique que concluyó el mismo, y así estará en la posibilidad de iniciar el trámite de pensión por jubilación, generándose una nueva solicitud de pensión. Entonces, o sea que pueden pasar años. Pues sí. ¿Cuánto se tarda un juicio? ¿Cuánto se tardará, licenciado, un juicio? Aproximadamente 3 o 4 años. 3 o 4 años que un bombero que dio 30 años de servicio para esta ciudadanía, pues como que no es justo, y la caja se está agarrando de eso para que no les dé su pensión a los jubilados, aunque la ley de la caja no indica nada que pueda provocar que no se le dé, porque el artículo 26 de la misma ley de la caja dice que el derecho a la pensión por jubilación, cuando el elemento ha prestado servicios por 30 años o más y tenga el mismo tiempo de cotizar a la caja, la pensión será del 100%. Y el artículo 21 de esa misma ley dice: después de que sean cubiertos los requisitos que establece esta ley, el otorgamiento de la pensión se resolverá en un plazo no mayor que exceda los 90 días. Entonces, la misma ley de la propia caja dice que no hay un impedimento para que les den su pensión, y las están quitando. Hay muchos compañeros jubilados que están en esta situación. Pues un muy mal pago para gente que arriesga su vida por salvar la vida de los ciudadanos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, aquí el licenciado Luna nos está diciendo que esa anotación que hace la licenciada encargada de la caja de ahorros. Julieta González Méndez, la gerente general de la Caja de Ahorros de la Policía. Es ilegal. ¿Por qué es ilegal que suspendan el pago de pensión si un trabajador, bombero o policía tiene un juicio para que le paguen todas sus prestaciones? Bueno, es ilegal porque es un medio coercitivo el que están aplicando para que nadie demande. Y esto es muy común que lo hagan muchas empresas con el objeto de que la gente dice: tú estás reclamando un derecho, está bien, pero no te voy a cumplir este otro. ¿Y qué es lo que hace la mayor parte de la gente, que es los trabajadores que vivimos de nuestro salario? Pues dice: pues mejor no demando o retiro mi demanda. Pero es ilegal porque trae 2 anotaciones en su escrito que emite a los trabajadores. Dice: como tú tienes un juicio laboral, no te puedo dar esto, que es su pensión. Cuando termine tu juicio, me traes a la caja, a la que está firmando este documento, que ya terminaste tu juicio, para que inicies nuevamente tu derecho de solicitar la pensión. Es decir, todo el tiempo que dure un procedimiento en un juicio no se lo van a cubrir, ya desde aquí lo están anunciando. Y por eso también es ilegal, porque un derecho a jubilarse se genera a partir de que el trabajador comienza su vida laboral en la empresa o en la institución que presta sus servicios.
y esta fenece de acuerdo a los lineamientos que la propia ley establece. Si la ley establece que yo con 30 años de servicio me puedo pensionar, jubilar, pues es un derecho que ya generé. Pues muchas gracias, licenciado. ¿Sus teléfonos? 55 16 77 97 88. Y se encuentra Martín Esparza en la línea telefónica. Él está en Colima en una reunión de trabajadores que hubo allá. Martín, buenos días. ¿Qué hubo o qué hay allá en Colima? Hola Lulú, amigos del auditorio, les saludo desde acá de Colima. Aprovecho para enviar una felicitación a todos los bomberos por su día en esta semana, y que, como lo has venido diciendo en el programa, hacen una labor importante para mantener la tranquilidad y la seguridad en la Ciudad de México y en todo el país. Aprovecho para saludar al licenciado Jesús Luna con sus comentarios atinados sobre lo que pasa en los litigios o la defensa jurídica de los trabajadores. Bueno, acá en Colima se está llevando a cabo el primer foro sindical en Colima, convocado por la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, por la nueva Central de Trabajadores, por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, y también está el Frente Cívico Colimense. Quiero mencionarles que este foro, que empezó el día de ayer, ha abordado ya diversos temas que son de interés para todos los trabajadores en este país, como es la situación laboral en la región. También se discutió sobre el on-sourcing en el marco de la nueva Ley Federal del Trabajo. También se hizo un análisis del sindicalismo independiente en la actualidad. Se habló sobre libertad y autonomía sindical. Se habló sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y se habló también sobre el sindicalismo y género. Hoy continúan otras dos mesas donde vamos a participar haciendo un diagnóstico de la situación laboral en nuestro país, lo que pasa de los conflictos más relevantes a nivel nacional, y sobre todo detectamos aquí en Colima que hay un problema grave sobre los regímenes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Sindicato Independiente de la Universidad Autónoma de Colima. Ya es común que en todo el país ha venido habiendo un saqueo de los recursos, de los ahorros de los trabajadores para poder alcanzar una jubilación. Y aquí ayer nos presentaba el secretario general del sindicato, Leonardo Contreras, hizo una exposición muy clara sobre la aportación de los trabajadores a este fondo para cubrir las pensiones y la proporción que tenía que estar poniendo la Universidad Autónoma para poder garantizar este pago. Sin embargo, hay pues un desfalco de cientos de millones de pesos a este esquema. Se han realizado auditorías, se ha llevado al Congreso, y eso fue motivo para que entre el gobernador del estado, el propio rector, depusieran al secretario general y metieran a otro. Y hoy está pues una campaña de linchamiento en contra de los trabajadores que han estado luchando porque se transparenten los recursos de este fondo. Y ayer ya nos entrevistamos con varios académicos que han sido pues cesados de su trabajo, que no se los dicen abiertamente. Sin embargo, pues ya para este nuevo ciclo escolar no les dieron una sola hora de trabajo frente a grupo, y eso se observa que está pasando en todo el país. Entonces también platicamos con los de la universidad y con la ITA del sindicato. Nos dicen que esta quincena a todos los trabajadores les llegó solamente la mitad de sueldo. Platicamos también con los de la Universidad Autónoma de Guadalajara, los del sindicato. Ahí también hay problemas delicados sobre el tema de las pensiones. Próximamente en el mes de septiembre van a convocar un foro. Sobre todo decirles que de la nueva Central de Trabajadores están presentes el sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana, los tranviarios, nuestros compañeros del Sindicato de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, RTP, está el Sindicato Mexicano de Electricistas con una amplia delegación de representantes, y el secretario tesorero también está con nosotros acá, Hugo Álvarez Piña. Quiero decirte que hay una buena aceptación por parte de los medios de comunicación, por parte de distintas organizaciones, y hoy se va a plantear en la declaración de Colima que se constituya la coordinación regional de sindicatos de la nueva Central de Trabajadores.
se va a plantear un manifiesto de solidaridad a todos los sindicatos que tienen conflicto, se va a plantear también que todos los sindicatos que participan en este foro puedan acudir el próximo viernes y sábado a lo que será la Conferencia Nacional de los Trabajadores a celebrarse en Insurgentes número 98, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, y se va a plantear un plan de acción que permita que todos los trabajadores que integran la nueva central se puedan movilizar en los próximos días. Eso se va a definir, son propuestas que están haciendo los sindicatos de acá de manera regional, poderlos discutir en el ámbito nacional. Lo que señalamos es que hay una política de Estado, federal, estatal y municipal, en contra de los sindicatos independientes. Se busca acabar con los regímenes de jubilaciones y pensiones, con la estabilidad en el empleo, y sobre todo que hay muchísima represión por parte de las autoridades en contra de los trabajadores que levantan su voz para poder defender sus sindicatos, su autonomía, su contratación colectiva y sus derechos adquiridos como trabajador. Martín, y el 16 de agosto pasado tú le pedías a Emilio Álvarez y Casa, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues resuelvan las demandas que se han interpuesto en esa instancia contra el gobierno mexicano, tanto de Felipe Calderón como del actual presidente Enrique Peña Nieto, por violaciones a los derechos humanos laborales. ¿Qué hay con esas demandas? Sí, efectivamente hubo un encuentro en el Palacio de Minería donde estuvimos participando. Ahí estuviste tú también llevando a cabo, siendo testigo de lo que se discutió con lo que es una dirección de la Comisión Interamericana, que se les llaman el DES, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí hubo una gama importante de organizaciones sindicales y sociales, ONGs, que ante el escenario catastrófico en nuestro país, este gobierno autoritario, los anteriores y se busca despojar a todos los mexicanos de nuestros derechos constitucionales y ahora sobre nuestras propiedades o nuestros recursos naturales. Entonces México es el país número 1 con más quejas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Les planteamos ahí en esa mesa que no era posible que esta Comisión Interamericana no se pronunciara sobre todas las violaciones que existen en nuestro país, todo lo que se está argumentando. Pues con ellos ya después platicamos con Emilio Álvarez y Casa, porque hemos venido metiendo más o actualizando nuestra propia queja en la comisión. Pusimos sobre los derechos humanos que ya no se pueden resarcir, como el daño a la salud, a la vivienda, a las condiciones de alimentación de nuestros compañeros, a casi ya 5 años de haber sido despedidos injustificadamente por el gobierno de Felipe Calderón, y con esta nueva reforma a la ley eléctrica y a la propia Constitución se siguen violentando los derechos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. También actualizamos sobre una demanda que presentó el gobierno a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes en contra de los trabajadores electricistas, donde nos demandan que paguemos los créditos de vivienda, cuando un crédito de viviendas lo otorgó Luz y Fuerza del Centro en base al tiempo de servicios y en base a los salarios como un derecho constitucional que establece nuestra cláusula 98 del contrato colectivo de trabajo. Y hay 2 supuestos para que te cobren el crédito. Uno es que el trabajador renuncie voluntariamente al trabajo y entonces con su compensación por antigüedad tendría que estar pagando ese crédito, y entonces ese supuesto no ha pasado. O el otro es de que si algún trabajador fallece, entonces opera un seguro de vida que se paga también de lo que son los salarios de los trabajadores, y esos créditos forman parte de un fondo que ha sido constituido por los trabajadores. Pues hay otra violación más, porque hoy no nada más te despojan de tu trabajo, sino te quieren despojar de tu vivienda. Esa demanda ya obra en el expediente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hablamos con Emilio Álvarez y Casa, próximamente nos va a estar recibiendo en Washington para poder actualizar lo que es la petición que pedimos. Es un caso emblemático donde recordemos que los ministros de la Corte se han encargado de sepultar la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, que hoy la Suprema Corte de Justicia juega un papel donde está avalando todas las violaciones por parte de los gobiernos, de empresarios
y todos los que tienen una autoridad en este país. Entonces no nos queda otra más que discutir o ventilar nuestros casos en lo que es el derecho internacional, en todo lo que está constituido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esperamos que admita nuestra petición para su estudio y después se traslade a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permita salir una sentencia que vincule al gobierno mexicano y que restituya todos nuestros derechos que han sido violentados a lo largo de ya de casi 5 años. Bueno, Martín, pues mucha suerte y gracias por este reporte. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos llamadas del auditorio. Quiero comentarles que para todos los que han preguntado sobre con quién comunicarse para el caso de los exbraceros, deben llamar al titular de la Coordinadora Binacional de Exbraceros. Es el licenciado Arteaga, quien se encuentra en Zacatecas. Su celular es 045-492-117-5735. Repito, 045-492-117-5735. Tenemos llamadas del auditorio. Toño. Así es. Nos llama Jorge Herrera Irieta, es trabajador en Resistencia. Saludos al programa, a todos los que hacen el programa. Camilo Sánchez de Tepozotlán. El 18 de marzo celebra la expropiación petrolera, pero ahora que vamos a festejar con tanta injusticia. Celestino Herrera de San Luis Potosí, este compañero siempre nos habla. Gracias por la felicitación, a los bomberos también de toda la República. La labor de los bomberos es muy meritoria, ya que voluntariamente arriesgan la vida por la felicidad, por los demás. Felicidades por el programa. Este es el programa que dice la verdad. Humberto Jaimes de Iztapan de la Sal, felicitarlos por su magnífico programa. Da gusto oírlos. Saludos al Popeye. Rafael Chávez Torres dice, para responder la pregunta del despertar del gallo, el salario mínimo debe ser suficiente para que un padre de familia satisfaga las necesidades de cada familia, de la propia familia. Y ahí tienes el teléfono del ingeniero Chavarría que estaban pidiendo para los boilers solares. Así es el ingeniero Javier Chavarría. Él está en Tláhuac, está exactamente en la calle que está a espaldas de la delegación de Tláhuac y está invitando al público para que le llame y él está dando gratuitamente un curso para que usted construya su propio calentador solar y ahorre hasta un 80% de gas. Y también tiene filtros para purificar el agua. Tiene muchas cosas este ingeniero. Ya es retirado, este ingeniero es retirado, pero es muy loable su labor porque ayuda a la demás gente. Da gratis estos cursos. El que quiera participar en estos cursos, le voy a dar el número telefónico de su casa del ingeniero para que lo apunte. Por favor, tome nota. Es el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Él está en Tláhuac. Es el ingeniero Javier Chavarría. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También nos llama el payasito monito y la payasita serpentina. Al bombero Peregrino, felicitaciones por su día y a todos los bomberos. Saludos a Lulú, a Martín y a todos los que hacen el programa. Felicitaciones. Y saludos al licenciado Luna porque ni los buenos días le dimos, licenciado, y lo metimos de lleno aquí a las preguntas que le estábamos haciendo sobre el caso de los bomberos. Pues entre las denuncias sobre violación a los derechos ambientales que se presentaron durante la tercera consulta con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Civil Mexicana el sábado 16 de agosto del 2014, sobresalió una denuncia que hizo Valeria Escorza de PRODES, de una organización que se llama PRODES, sobre el derrame de sulfato de cobre con cianuro y metales pesados en el principal río de Cananea del Cobre, allá en Sonora. Eso fue el 6 de agosto del 2014. La empresa minera Buenavista del Cobre, como ahora se llama, antes Cananea del Cobre, pues no se hace responsable en realidad, aunque ya la multaron, y esto no es la primera vez que ocurre. Esa empresa está concesionada al Grupo México. Para
Para ejemplificar esto, hablaré del Grupo México, un holding que incluye la empresa minera más importante del país, que se posiciona como un gran actor dentro del mercado de hidrocarburos y que tiene un récord de violaciones de derechos sociales, económicos y medioambientales. El pasado 6 de agosto, el complejo minero de Cananea, ahora Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, derramó 4.000 metros cúbicos de químicos tóxicos, lo equivalente a 16 albercas olímpicas, al río Bacan, extendiéndose al río Sonora. La empresa ocultó deliberadamente la falla, lo que ocasionó daños irreversibles al agua, al medio ambiente y a la salud, entre otros. La empresa solo será acreedora de una multa de 20.000 salarios mínimos, lo equivalente aproximadamente a $100.000 por parte de la Comisión Nacional de Agua, y se espera otra sanción que emitirá Semarnat, pero se piensa que no será mayor a los 3 millones de pesos. Por otro lado, el Grupo México se ha caracterizado por ser una empresa en la cual no respetan los derechos humanos laborales de sus trabajadores. El pasado 12 de febrero fallecieron 5 trabajadores en la mina Charcas en San Luis Potosí cuando se desplomó un elevador que los transportaba. Tras el accidente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impuso una multa de más de 13 millones de pesos en la empresa por la falta de medidas de seguridad e higiene adecuadas, ante la cual la empresa se amparó. 4 días después de esta denuncia, el miércoles 20 de agosto del 2014, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó crear una comisión especial sobre el daño ambiental en Cananea. Durante su discusión en el Senado de la República hubo varias propuestas, desde que le quiten la concesión hasta que se investigue, que lo multen, en fin. Ahí la senadora sonorense Ana Gabriela Guevara solicitó que se haga un estudio de impacto ambiental, porque dice ella pues que no es la primera vez que ocurre esto. Por parte del Grupo México ya ha habido otros derrames. A la creación de esta comisión se sumó Héctor Lario Santillán, quien es senador por el PAN, pero pues hay que recordar que el Partido Acción Nacional, mientras estuvo en el gobierno federal, fue el que más apoyó al Grupo México y el que lo apoyó incluso para que despidieran a más de 1,000 trabajadores sindicalizados que estaban reclamando seguridad e higiene en el trabajo, o sea, que hubiera garantías para su vida y para la vida de los habitantes de Cananea. Dice la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, quien ahora es senadora, en entrevista con Frecuencia Laboral, que en Cananea se ha sufrido mucho de cáncer y ellos creen que es por estos derrames que ha provocado Grupo México. Vamos a escuchar. Pues están viviendo una psicosis de no tener certidumbre qué es lo que está pasando. La autoridad lo único que emitió fue una alerta y le cerraron los pozos sin ninguna explicación. Imagínate el shock, es impactante llegar a las casas y ver que te digan saca todas las cazuelas que tengas porque pues solamente ahí te van a dejar agua, eso es la única agua que vas a tener para hacer todo lo que requieras en casa, cocinar, lavar, etcétera, etcétera. Ahorita me parece que todavía no dimensionan ellos el verdadero impacto de lo que van a vivir, porque Grupo México ha mandado pipas de agua, entonces ha estado abasteciendo de agua relativamente en lo que pueden, porque tampoco tienen aljibes ni tampoco tienen tinacos, entonces no tienen condiciones de almacenar agua, porque siempre han tenido agua, pero es preocupante porque la contaminación tiene efectos secundarios pues graves, ¿no? El tema del cáncer y el tema de enfermedades crónico-degenerativas que propician estos metales. ¿Y en los cultivos, a corto o mediano plazo? Sí, los cultivos en el ganado, es una zona altamente productiva de queso, pues al ganado de cuál agua le van a dar, ¿no? Pues el ganado siempre sigue tomando agua del río, entonces van a hacer todos los productos contaminados, por eso repito, no han dimensionado el efecto secundario que lleva. Tenemos 15 días con la problemática en el río. Toda esta zona del río de Sonora es zona de cultivo y de ganado, pero pues va y desemboca a la presa que llega a la capital del estado, Hermosillo. Aunque a Grupo México difícilmente les tocan sus bienes y sus concesiones, o sea, es un grupo tan poderoso que más bien ellos mandan en el gobierno. Sí, son de repente posiciones muy drásticas y muy inhumanas, vamos a decirlo así, porque no es la primera vez que pasa. Hay un dato en Sonora de muchos años atrás que se dio un caso parecido y pues apenas estaban viendo los decesos de aquel efecto, ¿no? De gente que murió por daños en el hígado, por daños en los riñones y de cáncer, y que podía ser esta la segunda ocasión. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente se negó a cerrar las operaciones de la mina de Cananea
el miércoles 20 de agosto del 2014, por lo cual la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, quienes han estado luchando para que se les reinstale en los puestos que ocupaban ahí en la minera, tomó 3 de los 4 accesos al complejo. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, Sergio Tolano, secretario general de la sección 65 del Sindicato Minero, dijo que los del Grupo México han provocado desastres económicos al medio ambiente y a la salud de los sonorenses, con la venia del gobierno de Felipe Calderón y del actual gobierno, por lo cual, en demanda de la restitución del daño, los trabajadores mineros sindicalizados mantendrán las puertas de la mina de Cananea de Cobre tomadas. Nosotros hemos cerrado o tomado 3 de los accesos que la empresa viene utilizando para acceder precisamente pues a la planta, lo que viene siendo Mexicana de Cananea, aunque ellos hoy quieran cambiar el nombre de Buenavista del Cobre, y efectivamente sí tenemos tomado de una manera efectiva, no simbólica, lo que viene siendo los accesos a la entrada de la mina de Cananea. ¿Pero entonces la mina dejó de trabajar o siguen entrando por el acceso que no tomaron? Mira, la mina es bastante amplia. La mina, obviamente, la empresa va a buscar por dónde meter a algunos trabajadores. Pero aquí es algo importante, donde los trabajadores que entraron en el turno se están quejando porque la empresa no los deja salir. Entonces retiene por 4 horas dentro de las áreas de trabajo, y como no pueden hacer los cambios de turno, los deja descansar 4 horas, le llevan alimentos y después vuelven a la carga de trabajo por otras 4 horas. La empresa los está reteniendo para no parar, obviamente, la producción, no verse afectada, pero pues desafortunadamente pues lo único que está dejando a ver es demostrar lo ruin donde no le interesan a las personas. Por el caso de la salud de los habitantes de Cananea, ¿cómo está la situación? ¿Ya tienen un diagnóstico? Pues lo tenemos por toda la contaminación que este Grupo México ha venido cometiendo. Los efectos obviamente son enfermedades graves, enfermedades como cáncer. En Sonora nos tocaba ver hace unos días la estadística de que somos primer lugar en cáncer, y desafortunadamente pues Cananea encabeza la gran cantidad de personas con cáncer. ¿Significa que hubo derrames y nadie los detectó o nadie se dio cuenta de eso anteriormente? Son derrames que la misma empresa, a través de la explotación, lo ha venido haciendo hacia los mantos acuíferos, hacia los ríos. Tenemos el río San Pedro, que está contaminado, tenemos el río Sonora, que está contaminado. La única área que le faltaba era precisamente donde la cual acaba de contaminar últimamente, ¿no? Entonces estamos rodeados, la comunidad, de todos esos ácidos que ellos manejan en la explotación del proceso de la mina. Y ustedes a 7 años de huelga y de que inició el conflicto, ¿cómo va su asunto? ¿Ha avanzado o sigue ahí paralizado? El asunto, nosotros hemos acudido ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, precisamente tratando de que una autoridad imparcial como que dictamine si se actuó o no se actuó bien en contra de nosotros, puesto que Grupo México tenía relaciones muy cercanas con los presidentes pasados. Tenemos muy claramente que presidía las comisiones Germán Larrea, desde en aquel entonces Marta Sagún. Vamos México era parte de esa administración. El propio representante legal de Grupo México, Gómez Mont, pues era parte con quien negociábamos nosotros en la Secretaría del Trabajo, y era quien veíamos nosotros como gobierno mexicano. Entonces, ¿dónde empieza el gobierno mexicano y dónde empieza Grupo México? Puesto que eran las mismas personas en ese entonces. Yo creo que todos los trabajadores, todo el pueblo de Sonora, tenemos que unirnos y alzar la voz a que se le retire la concesión a Grupo México, a Germán Larrea, y salgan precisamente desde el Estado, precisamente por no importarles la vida de las personas. Sobre la demanda de que tanto Grupo México como todas las empresas del sector de hidrocarburos, eléctrico y minero reparen los daños que hayan provocado y que ocasionarán al medio ambiente con las leyes energéticas. El especialista en el tema, Alejandro Callejas Linares, en entrevista con Frecuencia Laboral, aconsejó que debemos demandar la restauración a los ecosistemas acogiéndonos a la Ley Federal de Responsabilidades Ambiental.
Mi nombre es Alejandro Callejas Linares, soy asesor de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. El día de hoy contamos con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. El uso de esta ley le permite a los denunciantes poder pedir o solicitar la reparación del daño ambiental o la restauración a los ecosistemas por las afectaciones que sufrieron por algún tipo de eventualidad de contaminación. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es la denuncia, ampararla en esta ley y no solo en la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es lo que tradicionalmente se hace, ya que esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, al establecer una distribución de competencias, está la posibilidad de que caiga dentro de los juzgados especializados de distrito, y entonces el proceso y el procedimiento que se sigue es distinto, porque no solamente se busca que exista una multa, sino que el responsable o a quien se le acredite la responsabilidad de la contaminación repare los efectos que tenga dentro del ecosistema la contaminación, hasta el grado de que se pueda restituir todo el daño ambiental provocado. Entonces, lo principal es utilizar esta ley que ya tenemos, que ya está aprobada, que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde hace más de un año, y comenzar a armar el caso en este sentido. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Luis Medina de San Luis Potosí. Él dice que él quisiera que se unieran las izquierdas para solicitar en consulta popular la abolición del Congreso de la Unión, así como las de la Suprema Corte, que son un cáncer desde su punto de vista que ya acabó con México. Y felicita el programa. Rocío Aguilar, ella dice que si como pueblo no nos organizamos, estamos perdidos. También nos llama Nancy Peralta de Tlalnepantla. Felicita a los bomberos, en especial a los de su estado, que es Tlalnepantla, por su gran labor. Saludos ciudad Tlalnepantla. Saludos y felicitaciones al programa. Bueno, pues tenemos una visita que es una muestra de lo que está pasando con el empleo precario en México. Ahora el empleo que se crea es por contratos temporales, sin el derecho a una pensión o jubilación, sin el derecho a la vivienda, sin derecho a la salud. Eso sin importar que el personal esté altamente capacitado, y una muestra de ellos son los profesores y profesoras de las preparatorias del Distrito Federal, que son contratados por contrato temporal. Bienvenidas, aquí hay varias, son mujeres, ahorita se van a presentar. Bienvenidas al Ring Laboral. El Ring Laboral. Hola Lourdes, buenos días. Mi nombre es Jimena Franco y en efecto algunas compañeras venimos de las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, el Instituto de Educación Media Superior, para denunciar que va a iniciar un semestre más en estas preparatorias y que sigue habiendo casi 200 profesores de una modalidad que se llama semiescolar que tienen condiciones de trabajo muy deplorables desde hace 7 años. Mira, para mencionarte algunas, tú ya dijiste que estamos bajo el esquema de prestadores de servicios profesionales. Y a pesar de que en los hechos y nuestras tareas y funciones nos acreditan plenamente como trabajadores subordinados del instituto, pero el instituto se ha valido de esta artimaña jurídica y actúa de mala fe y contra la ley porque ha desconocido su relación laboral con estos maestros, lo que le permite evadir sus responsabilidades patronales y despojarnos de nuestros derechos básicos de trabajadores. ¿Cuál es la situación laboral a la que nos hemos enfrentado desde hace 7 años? Pues una contratación individual y por horas. Aunque hay profesores que tienen trabajando hasta 7 años de manera ininterrumpida para el instituto. No tenemos ningún tipo de prestación que por ley corresponderían a los trabajadores, no tenemos seguridad social ni aumento salarial, nos pagan por horas, no tenemos se presentan muchos obstáculos para nuestra sindicalización porque no somos reconocidos como trabajadores del instituto. Y bueno, además a pesar de que hay un contrato colectivo de trabajo, como ya te mencioné, nuestro contrato es individual, no hay un reconocimiento a la antigüedad laboral y esto nos ha arrebatado desde hace 7 años el derecho a generar los derechos propios para tener una jubilación y con el paso del tiempo una pensión.
La incertidumbre en el empleo para estos profesores que genera esta contratación lesiva se ha visto agudizada por el hecho de que en el IEMS no hay un procedimiento administrativo transparente para recontratar a los profesores de esta modalidad, de tal manera que el despido es una situación siempre inminente para los maestros y ha sido utilizado como medida represiva contra muchos compañeros que hemos interpuesto demandas laborales, como es mi caso, ¿no? Que al darse cuenta que tienes una demanda por basificación, te despiden del trabajo. Buenos días, compañeros, gracias por la invitación. Mi nombre es Irlanda Amaro Valdés, soy profesora también en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal en el sistema semiescolarizado. Bueno, por esta situación que describe la compañera Jimena, es que nosotros como profesoras y profesores nos hemos organizado para luchar pues básicamente por nuestro reconocimiento laboral y nuestra basificación. Esto lo hemos buscado tanto por la vía de la demanda laboral como por la vía pues de la presión política, ¿no? Nos hemos organizado en una asamblea, nos hemos acercado a otros profesores, a otros grupos que también están luchando por la basificación. Y particularmente hoy quisiéramos resaltar una situación que sucede aquí en el gobierno del Distrito Federal, que es, por ejemplo, que los días pasados, 5 y 6 de agosto, se realizó en la Ciudad de México un foro internacional llamado Salarios Mínimos, Empleo, Desigualdad y Crecimiento Económico, cuyos anfitriones fueron el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Económica para América Latina, ¿no? La CEPAL. Entonces, en esta reunión se reunieron sin trabajadores, eso es algo muy importante, sin representación de trabajadores, el Gobierno del Distrito Federal y especialistas, pues a descubrir lo que todos ya sabemos, que es que en México el salario de los trabajadores está muy deteriorado, ¿no? Sin embargo, pues nosotros quisiéramos utilizar este espacio para decir que el GDF podría comenzar con algo muy sencillo, que es basificar a los trabajadores que en esta ciudad trabajamos sin prestaciones laborales, sin seguridad social, que no tenemos contratación definitiva. Entonces, eso sería, en vez de esta demagogia, pues algo para empezar a materializar en los hechos la elevación de vida de los trabajadores. Solamente para mencionar, en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal hay cerca de 600 trabajadores que no tienen base y que trabajan de manera deteriorada, sin contratos estables. Del sistema semiescolarizado somos 200 trabajadores y en Intendencia hay cerca de 400 trabajadores que están subcontratados. Entonces, pues mejor que organizar foros y echar demagogia, pues que comiencen por basificarnos, ¿no? Que comiencen por darnos lo que por derecho nos corresponde. Solamente un dato para terminar, Lourdes. De inicio, la basificación de los profesores del semiescolar costaría cerca de 40 millones anuales, lo cual, claro, para un trabajador sencillo parece mucho dinero, pero en términos del presupuesto que tiene el Distrito Federal, no es un dinero significativo, ¿no? O sea, es realmente poco dinero para ellos. Si hubiera la voluntad, podrían hacerlo, pero bueno, eso no lo hay, entonces vamos a seguir buscando. Sí, mi nombre es María Edith Rodríguez Martínez, también soy compañera del semiescolarizado de la materia de lengua y literatura. Bueno, inicié una demanda ante la Junta Local por que me paguen, ¿no?, todo lo que he trabajado, 7 años de trabajo. En el 2009 nos bajan el salario todavía, para que el señor Mancera recuerde que no nos han aumentado, al contrario, nos bajaron el salario. Bueno, para no irnos más, yo gané la demanda el 17 de junio de este año y condenan al gobierno, al Instituto de Educación Media Superior a contratarme. Les voy a leer un pedacito de mi demanda y dice: lo procedente es condenar al organismo demandado, Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, a reconocer a la actora como trabajadora de base a partir del 15 de agosto del 2011, en la categoría que desempeña como académica asesor docente de enseñanza de la modalidad
semiescolarizada adscrita en el plantel Iztapalapa 1, partiendo en la base de la materia de lengua y literatura 1, 2, 3 y 4, e inscribirla como trabajadora académica de base del sistema y pagarle todas las prestaciones correspondientes. Y también dice, se condena retroactivamente al accionante ante que le regresen el ISSSTE y el FOBISSSTE y todo lo que me deben, pero el instituto se amparó y pues hasta ahora no han cumplido con el laudo. Bueno, mi solicitud es que cumplan con el laudo. Muchas gracias. Derecho y justicia para los trabajadores. Bueno, más que preguntas, un comentario. Efectivamente, días pasados se ha abierto un debate o supuesto debate sobre los salarios mínimos, y a mí me parece que los funcionarios que andan promoviendo y los dirigentes de partido que andan promoviendo estas consultas y foros, lo primero que tienen que hacer es cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución, en su artículo 123, en su fracción 6, estipula de una manera imperativa que el salario mínimo debe ser suficiente en el orden material para el sostenimiento de una familia, mismo que es refrendado en el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo, donde estipula que el salario debe ser de esa manera. Entonces aquí no estamos por qué abrir una discusión, simplemente con que cumplan la Constitución. Y es lamentable que a esas alturas todavía existan aproximadamente 4 millones de mexicanos, de trabajadores mexicanos que ganan el salario mínimo, unos entre 3.5 y 5 millones de trabajadores que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos, lo cual, de acuerdo a lo que nos ha dicho el investigador Lozano, se requerirían cuando menos 7 salarios mínimos para poder subsanar lo que es la canasta básica. Entonces, creo que los elementos están, y aquí es nada más cumplir con lo que dice la ley. Si no sirven los funcionarios, que renuncien o que los votemos los trabajadores. Bueno, pues hay que organizarnos para poder hacer todo eso, ¿no, licenciada Luna? Es hora de irnos. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son sus teléfonos? 5516-779788. Y lo invito a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, donde va a poder a partir de las 6 de la tarde escuchar la repetición del programa de hoy y leer las notas que vamos generando a raíz de las entrevistas que aquí hacemos. Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores voluntarios y a las invitadas. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.